en ese primer domingo, ¿verdad?, de resurrección, y espero que hayáis disfrutado de la comunión, de la adoración y también, como no, de ver esa creación maravillosa. O sea, estamos hablando de que Cristo resucitó. Y la verdad es que una de las cosas que les dice el ángel, les dice a las mujeres que van al sepulcro, les hace una pregunta. Dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hay algo muy importante que no quiero que se me escape esta mañana. ¿Qué ocurre si tú quieres relacionarte con un Dios vivo? Ese Dios vivo se puede relacionar contigo, puede tocar tu vida, te puede hablar, te puede llamar, te puede usar, te puede emplear. Por eso las personas que viven en una mera religiosidad no viven esta experiencia de relación viva con Dios, porque no creen en un Dios vivo, un Dios que puede intervenir, un Dios que puede hablarles, un Dios que pueda transformarlos, un Dios que pueda ayudarnos. Pero nosotros decimos que Cristo vive y como consecuencia su espíritu está en cada uno de nosotros. Y algo que puede hacer Él es llamarte, hablarte. Y de eso quiero hablar en esta mañana, de cómo Él te llama. A veces, depende, cada uno estamos en unas circunstancias diferentes. Quizás a veces podemos ignorar la voz de Dios. Dios te está llamando de una forma y de otra. Dice, no, si yo creo en Dios, sí, Satanás también cree en Dios, pero tiembla. La cuestión es que tú estás escuchando la voz de Dios y estás respondiendo a lo que Él te está demandando. Porque tú puedes hacer oídos sordos. Tú puedes oír la voz de Dios y no hacerle caso. Pero Dios es muy amable. Jesús es muy amable. Jesús es muy delicado. El Espíritu Santo es delicado. El Espíritu Santo es como un suave silbido que te llama, que te habla, que sabes que es Él. Y es todopoderoso, ¿eh? Podría hacerlo de otra manera. C.S. Lewis, ese autor que tanto me gusta, dice que a veces Dios nos susurra al oído lo que desea, su voluntad. A veces nos habla fuerte a través de su palabra. Y a veces no le queda más remedio que gritarnos por medio de la adversidad y del juicio. No pretendamos llegar a eso. Pero nosotros vamos a ser de los que escuchamos el susurro de Dios, el susurro delicado de Dios, y vamos a atender su llamado. Fíjate cómo le dice Dios a través del profeta Isaías al pueblo de Israel. Isaías 43, verso 1. Dice lo siguiente, pero ahora, escucha al Señor, escucha. Quien te creó, el Creador. Oh Israel, el que te formó, te dice lo siguiente. Pon tu nombre, pon tu nombre. No tengas miedo, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Hemos recordado por medio de la Santa Cena en este momento el rescate, la redención. Y dice el Señor, te dice hoy claramente, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre. Eres mío. Fíjate, y yo subrayaba el que he llamado por tu nombre. Fíjate que Dios te conoce perfectamente. Y dice, yo te llamo por tu nombre. No te estoy llamando entre otros muchos. No. Dios está llamando a ti personalmente. Dios te está llamando por tu nombre, porque Él lo conoce. El que te creó, el que te formó. Dice, no tengas miedo. Qué delicado es el Señor, ¿verdad? Yo cuando leo estas palabras de, mira, estudiar la profecía es importantísimo. Es importantísimo conocer la profecía. Porque el Señor hablaba a través de los profetas. En los últimos tiempos, a través del Hijo. Mira, de las 3.000 personas aquellas que estaban en Pentecostés y que entregaron su vida a Cristo,
Y estaba predicando Pedro, y de las 3.000 personas que entregaron su vida a Cristo, la primera pregunta que hicieron, ¿os acordáis cuál fue? Hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Qué maravilla, o sea, cuando tú tienes a Cristo como Salvador, Él llega a tu vida, lo primero que te pregunta, Señor, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Fíjate que Saulo, cuando se convierte en el camino de Damasco, la primera pregunta que le hace al Señor dice, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Te das cuenta que siempre se repite? Cuando una persona tiene un encuentro con el Señor, lo que le preguntas es, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Para qué me estás llamando? Y Cristo es un Dios vivo, ha resucitado, y Cristo te llama, Cristo te habla, Cristo quiere ser tu maestro, quiere que tú reflejes su carácter, porque hemos dicho que hemos sido llamados, ahora lo veremos, que hemos sido llamados a anunciar su muerte y proclamar su resurrección. Pero hay algo muy importante. Si alguien te pregunta, ¿tú para qué has sido llamado? Por el Señor Jesús, por Dios, es para proclamar su nombre. Y entre los judíos, cuando hablamos del nombre, es el carácter. El nombre refleja el carácter de la persona. Habla de la persona, de su carácter. Entonces, cuando nosotros somos llamados por Dios, es para que expongamos el nombre de Jesús, su carácter, y la gente vea su carácter en nosotros, porque cada vez nos parecemos más al Maestro. Claro, cuando tú estás con una persona mucho tiempo, ¿qué ocurre? Te vas cogiendo ademanes de esa persona. A los discípulos de que Jesús los conocían por su forma de hablar. Decían que eran pequeños Cristos, de ahí la palabra cristianos. Dicen, no era difícil distinguirlos, ¿eh? ¿Y a ti? ¿Y a mí? ¿Resulta difícil distinguirlos? ¿O se denota que llevamos el nombre de Cristo, el carácter de Cristo en nuestra forma de proceder? Hermano y hermana, no te ha llamado Dios para que continúes siendo. Te ha llamado para que reflejes el nombre de Cristo a un punto perdido. Y de eso se beneficie también el mundo. Un discípulo llamado por el Señor, comprometido y fiel, si quiere ver cambios en su vida y fructificar, debe estar muy atento a lo que su maestro le muestra. Entonces hay personas que dicen, es que he venido al Señor, vengo a la iglesia y mi vida no cambia. Porque para que tu vida cambie, inexorablemente tienes que estar dispuesto a hacer lo que Él te dice. Si no, no cambia nada. Sí, me he echado a Dios en la mochila, me he echado a Dios en el bolso, para que cuando me haga falta lo saque. Hay personas que tienen a Dios como la rueda de repuesto, para cuando pinchan. Y hay personas que tienen a Dios como el volante del coche, es el que marca la dirección. Pues tenemos que pensar, ¿yo cómo llevo a Dios en mi vida? ¿Como la rueda de repuesto o como el volante? Las dos son redondas, ¿eh? Y se pueden confundir. Muy bien, ¿no he sido llamados o no? Sí, vamos a ver. Vamos a ver, entonces si he sido llamado, si yo creo que he sido llamado, vamos a ver si he sido llamado y a qué he sido llamado. Bien, vamos a el capítulo 8. Capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, vamos a leer los 3 primeros versículos y luego nos iremos al 9. Dice que Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y aquí me pararía un poquito, porque a pesar de que eran creyentes, a pesar de que se veía que Esteban estaba en la presencia del Señor, pero estos hombres consagrados, estos discípulos, tenían profundo dolor porque habían perdido a Esteban. Normal. Dice que con profundo dolor unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. ¿Cuál era la intención de Saulo? Acabar con la iglesia. ¿Y la iglesia de quién era?
¿Y de quién es? ¿Quién va a acabar con la iglesia? Dice, pero Saulo estaba equivocado, pensaba que estaba haciendo lo bueno, pensaba que Dios le había llamado a acabar con la iglesia. Pero Dios no le había llamado a eso. Dice, iba de casa en casa y sacaba, fíjate, es una expresión muy dura, quizás ahora aquí en el idioma castellano no la entendemos del todo bien, pero en el original es muy fuerte. Eran situaciones bastante diferentes a las que vivimos nosotros, ¿verdad? Dice, Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Este era el ambiente en el que vivían aquellos primeros cristianos llamados por Cristo. Este era el ambiente, ¿no? Quizás no es el que estamos viviendo nosotros, gracias a Dios. Pero igualmente hemos sido llamados también. Pues ahí estaba Saulo. Y vamos a dar un salto, vamos a ir al capítulo 9, el siguiente capítulo de Hechos de los Apóstoles, y empezamos en el verso 1, vamos a leer el principio. Es el llamado de Saulo, la conversión de Saulo, que la habéis leído muchísimas veces, ¿sabéis? La vamos a volver a releer. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra, es decir, no decía una sola palabra que no fuera contra los llamados, no fuera contra los cristianos. Fíjate bien cómo lo dice. Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban allí. Las sinagogas en aquel tiempo no eran netamente judías. A ver, pensamos sinagogas, judíos. No. Las sinagogas eran lugares públicos, donde se reunían muchas personas, no solamente judíos, eran en locales públicos. Eran de pública concurrencia. Nosotros aquí, ¿qué estamos haciendo? De pública concurrencia. No tienen por qué venir solamente de una nacionalidad o de otra. Públicos. Las sinagogas eran locales públicos. Y Pablo le dice al sumo sacerdote, dame cartas para que cuando llegue allí pueda detenerlos. O sea, él dice, ya en Jerusalén se me han escapado unos cuantos, voy a por ellos. ¡Qué fijación! ¡Qué celo por acabar con la iglesia! Un hombre fariseo de fariseos, un hombre que realmente tenía un celo por las cosas de Dios tremendo. Pero qué error, qué equivocado. Mirad, no hay persona más peligrosa que la que está convencida de una mentira. Aquella persona que está convencida que está haciendo lo que debe, pero lo que ese convencimiento le hace creer en una mentira es muy peligroso. Por ejemplo, las personas que creen que nunca se equivocan. Yo a esas personas les tengo mucho miedo. La persona que piensa que nunca se equivoca, que siempre está en lo correcto, que siempre está en lo cierto, son fanáticos. Vamos a seguir adelante. Su intención, la de Saulo, era llevarnos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir dicha misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo. Qué delicado el Señor. Saulo, Saulo, porque me persigues. ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues, contestó la voz. Fíjate que cuando dice Jesús a quien tú persigues, es que Jesús toma como algo personal los sufrimientos de sus discípulos. O sea que cuando a ti te está ocurriendo algo malo, estás siendo perseguido, estás siendo vilipendiado, estás siendo insultado, estás siendo despreciado por decir que eres cristiano. Eso Jesús lo toma como algo contra él mismo. Y entonces tú tienes que decir, Señor, no se lo tomas en cuenta porque no sabes lo que dice. Ese es el carácter de Jesús. Me llama mucho la atención que dice, yo soy Jesús el Nazareno a quien tú persigues. Hay personas que sin darse cuenta están sirviendo
al enemigo de la iglesia, al enemigo de Cristo. Toda la persona que con Cristo no recoge desparrama. Dice el Señor. Dice Jesús, dice, quien conmigo no recoge, desparrama. Y hay personas que están convencidas que están llamadas a desparramar. Y dice Saulo, temblando y temeroso, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. ¡Qué cambio! ¡Qué cambio tan radical! Cuando esa luz llega, envuelve a Saulo, lo hace caer en tierra y cuando él se levanta y dice, Señor, ¿quién eres? Y dice, yo soy a quien tú persigues. Dándole patadas al aguijón. Y cuando se despierta, se levanta y dice, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿A qué me estás llamando? ¿A quién me estás llamando, no? Fíjate que ya empiezan las instrucciones desde el primer momento. Le dice el Señor Jesús, le dice, levántate. Primera cosa, levántate. Levántate. Estás ahí, hombre. Dice, entra en la ciudad. Sigue, vete a Damasco. Y allí se te va a decir lo que debes hacer. Pronto empezaron, ¿no?, las instrucciones del Señor. Dijo, ya te he llamado. Y a veces nosotros cuando somos llamados por el Señor, ¿verdad? No hemos sido salvados por el Señor. Decimos, Señor, ¿y qué quieres que haga? A veces nosotros queremos saberlo todo. ¿Dónde vas a llevarse? El Señor tiene un plan para tu vida. Y dice lo siguiente, los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Vaya, este hombre tan poderoso que pedía cartas para perseguir a la iglesia, ahora lo tienen que llevar de la mano. ¡Qué diferencia!, ¿no? ¿Imaginas? Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco y permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Algo muy importante. Él estaba esperando a que alguien le diera instrucciones. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló. En una visión lo llamó. Bueno, estamos hablando de un Dios vivo, un Dios que habla, un Dios que se comunica, un Dios que llama, un Dios que actúa. Y Ananías es un ferviente hermano cristiano. Dice que Dios le habló y lo llamó. Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha o la calle recta, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En ese momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre su vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas horribles, terribles, que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. A veces es difícil cambiar el testimonio, ¿verdad? Has tenido una vida pasada y como que te persigue esa vida. Y las personas que te conocían de esa vida siguen viéndote según eras anteriormente, antes de haberte encontrado con Cristo, antes de que tu vida cambiara. Y es difícil borrar esa imagen si no es por el testimonio, un testimonio feo. Es como si te persiguiera esa imagen tuya. Todos tus actos, tus palabras, tus hechos. Y te voy a decir una cosa. Tampoco es malo que de vez en cuando recuerdes cómo eras para que le des gloria a Dios, cómo te ha hecho. Y según vayas viendo los cambios en tu vida, pues vayas dándole gracias a Dios. Por el único que tiene poder para cambiar una vida como Él lo hace es Dios. Y el Señor le dijo a Ananías, ve porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también el pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Fíjate, prepárate, porque si has dicho, sí, yo soy un discípulo, yo soy llamado, yo soy llamada, no, pues
Prepárate porque con el llamado también va a venir la oposición de quien no quiere que lleves a cabo el llamado. ¿Es así o no? Hay oposición. ¿Este fue el llamado de Dios para Saulo? Pues sí. Pero también tienes un llamado en tu vida, si crees con fe en Jesús. ¿Dios tiene poder para transformar tu vida? Ya lo creo que sí. Y para darle vuelta como la de un calcetín. Seas lo que seas, hayas hecho lo que hayas hecho, como Saulo, que era un asesino, un hombre que mataba a los creyentes, que pues le dio la vuelta como el que le da la vuelta a un calcetín. Y siempre que te dispongas con humildad para poder servirle al Señor. No importa cómo haya sido tu vida, cuando te dispones para el Señor, tu vida Él la puede cambiar con el cambio. Ahora, hemos sido llamados a llevar su nombre, a anunciar su muerte, a proclamar su resurrección. Qué bonito queda eso, ¿verdad? ¿Pero eso va a ser sin oposición? No. Los discípulos encontramos oposición. Hay 3 tipos de oposición. Es la del mundo. Cuando llevas el mensaje de Cristo al mundo, encuentras oposición, rechazo, desprecio. Sí, ¿verdad? Pero también hay otro tipo de oposición, es la del diablo. Las huestes de maldad, que van a inculcar en ti ideas que no vienen de Dios, pero que quieren hacerse pasar como ideas de Dios. Estas son las más peligrosas. Porque parecen verdades, pero están envueltas en medias verdades. Son como caramelos envenenados. También eso es oposición. Y hay una tercera clase de oposición. Y esta también es como que más justificable, que es la oposición de la carne. ¿Y por qué a mí, Señor? ¿Y por qué me mandas eso a mí? ¿Y por qué tengo que ir a Damasco? ¿Y por qué tengo que estar ciego? ¿Y por qué tengo que estar ahí esperando? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque mi carne, por sí misma, no desea hacer la voluntad de Dios, pero no lo va a desear nunca. O sea, tenemos 3 tipos de oposición: la oposición del mundo, la oposición del diablo y la oposición de nuestra propia carne. Fíjate si hay cosas que se oponen a que tú sigas el llamado del Señor. No va a ser fácil, ¿eh? No va a ser fácil. Pero bueno, Andrés, yo he decidido atender el llamado de Dios y llevar a cabo lo que Él me dijo. ¿Amén? ¿Cuántos estamos en esa tesis? Amén. Claro que sí. Queremos hacer la voluntad de Dios. Hemos oído el llamado. Pues mira, como dijo Pablo, lo primero que tienes que hacer es ponerte en oración y en ayuno para escuchar la voz de Dios. ¿Qué pasó? 3 días escuchando allí la voz de Dios, en oración y ayuno. Luego se fue al desierto de Arabia durante años. O sea que se tomó un tiempo. Él era fariseo, era un hombre formado teológicamente, pero él estuvo durante un tiempo en Arabia, en el desierto, a la espera de que el Señor le mostrara lo que tenía que hacer. Esta veces lo ignoramos, ¿verdad? Date tu tiempo, prepárate bien. No dejes de buscar al Señor. No dejes de prepararte. No dejes de buscar en la palabra. No dejes de escuchar su voz. Y ahora mira, te voy a decir más. Vamos a ver que hay una confirmación. ¿Tú crees que Dios te ha llamado a hacer una obra, a participar de una obra? Amén. Yo creo que sí. Dios te ha llamado. Claro que sí. Ahora bien, tengo que distinguir si lo que a mí me ocurre es que es un deseo personal o es el llamado de Dios. Porque a veces los deseos personales se confunden con los llamamientos de Dios. Yo tengo un fuerte deseo, pero ¿será mi deseo o será el llamado de Dios? ¿Y cómo puedo saberlo? Pues hay 2 tipos de confirmación, fundamentalmente. Una es interna y otra es externa. Yo voy a dar unos cuantos puntos acerca de cómo son las confirmaciones internas, de que Dios te está llamando. Lo primero, es un deseo superior a todos los demás deseos que tenías antes. Si con el tiempo desaparece ese deseo, no era el llamado de Dios. Era un deseo. Se ha pasado. Se pasó. Tuve un deseo, durante un tiempo se pasó. Pero si es el llamado de Dios, el tiempo no lo desvanece. Continúa. Y continúa. Y te persigue. Y son 3 días en Damasco y son años en el desierto y tú no dejas de sentir ese llamado. Han pasado 12 años y yo sentí el llamado de Dios
a llevar a cabo esto o a participar de su obra y sigo teniendo el mismo deseo. El tiempo no lo desvanece y se abren puertas inesperadas. Y esas puertas inesperadas que van llegando a tu vida cada vez aumentan más el deseo. Dice, pero es que Dios me ha puesto aquí, Dios me ha puesto con estas personas, Dios me ha puesto en este lugar, Dios me ha puesto, Dios me está dando estímulo. Y todo eso no solamente no lo hacen decrecer, sino que lo aumentan el deseo. Es como que te confirma el llamado de Dios. Pero es más, es más. Sientes una insatisfacción enorme cuando te quedas en la zona de confort, cuando te quedas en la zona donde no tienes que esforzarte. Eso no te satisface, porque sabes que tienes un llamado de Dios a llevar a cabo esa obra. No sabes dónde, no sabes cuándo va a empezar, no sabes cómo lo vas a hacer, pero sabes que tienes ese llamado, porque Dios te lo ha confirmado. Y eso no mengua, eso no disminuye, y cosas que van ocurriendo en tu vida cada vez te lo hacen ver más claro, que tú tienes un llamado, que es Dios el que te ha llamado, que no son tus deseos. Tus deseos van y vienen, pero el llamado de Dios no va y viene, se sostiene. Esa es la primera confirmación interna. La segunda es que sientes pasión y carga profunda por servir a Dios y a las personas, incluso cuando intentas ignorarlo. Tienes algo dentro de ti que te hace arder. Ese llamado te hace arder por dentro. Y ese llamado es a servir, a hacer lo que Dios quiere. En tercer lugar, recibes una paz profunda. A diferencia de las voces que te generan ansiedad, a diferencia de la llamada de Dios, suele traer calma, paz y sosiego al corazón. Aunque todavía no estás entendiendo a qué te ha llamado, aunque todavía no estás entendiendo cómo lo vas a hacer, aunque todavía no estás entendiendo con quién lo vas a hacer, pero tienes una paz profunda, no tienes ansiedad. Estás sintiendo ansiedad, estrés, mira, posiblemente no sea Dios. Dios es muy amable. Dios es muy amable, es muy paciente contigo. Y va a hacer que ese deseo no disminuya, que ese llamado se sostenga, pero va a hacer además que tú no estés ansioso. No estés ansioso. ¿Sabes qué son sus tiempos? Si el llamado es de Dios, estás en sus tiempos, no en los tuyos. Cuando entrábamos antes, me decía una hermana, decía, oye Andrés, ¿qué cambios he visto? Digo, sí, la verdad es que me gustaría ir más rápido, pero bueno, son los tiempos del Señor. Y dice, no, Andrés, se va a ir rápido. Es mi sensación entonces. Mi sensación como momento, porque mi deseo es ir más rápido. Pero los tiempos del Señor yo los respeto muchísimo y descanso en ellos. Vemos como tengamos que ir, ¿no? Pues el Señor te da una paz profunda. Cuando Dios te ha llamado a hacer algo, te da paz profunda. Sabes que estás haciendo lo que debes. Estás tranquilo. Y en cuarto lugar, otra confirmación interna es que recibes una nueva visión de todo lo que te rodea. Es como si todo cobrara una nueva dimensión. Todo lo que haces gira en torno a esa visión. Dices, oye, es que podría hacer otra cosa, pero es que lo que desea mi corazón es hacer lo que Dios me está llevando a hacer. ¡Qué maravilla! O sea, fíjate que Pablo se queda ciego, ¿verdad? Se queda ciego. Pero Dios le dice, no, pero vas a ver. Pero cuando Pablo empieza a ver, ¿qué ve? ¿Como veía antes? No, ha recibido una nueva visión. Ya la iglesia no es el objetivo de su persecución. Ahora está buscando a la iglesia ansiosamente. Ahora desea estar con los creyentes. Ahora desea pedir perdón. Ahora ha cambiado su visión. Entonces, cuando Dios te ha llamado, Dios cambia tu visión. Y ves el mundo de forma diferente. Y a los que son inconversos los ves diferente. Y los amas. Y deseas lo mejor para ellos. Y deseas estar con los hermanos. Y deseas que les vaya bien. Y tus oraciones se vuelcan no en ti, sino en ellos. Fíjate, ese es un detalle pequeñito, ¿verdad? Pero es muy importante, es una confirmación interna. ¿Cómo oras? ¿Oras por ti? No oras por ti ya. Empiezas a orar por otros. Y te das cuenta de que de tus 15, 20, 30 o una hora de oración has estado casi todo el tiempo orando por otras personas, pero no por ti.
Ya no deseas nada para ti. Y Pablo le pasó eso, cambió su visión. Y cuando tú has sentido el llamado de Dios, Dios cambia tu visión. Y empiezas a volcarte en los demás, más que en ti. Ya no tienes a un Dios como una rueda de repuesto. Tienes al Dios que conduce tu vida. ¡Wow! Chico, ¿de qué nos serviría? ¿De qué nos serviría tener vista física si no tengo vista espiritual? ¿De qué te sirve si tienes un llamado y no tienes visión espiritual? Tú lo hayas experimentado. Y ahora tú estás en el proceso, estás en algún punto de ese proceso, estás ahí. Y yo te voy a animar a que no desistas, a que no decaigas, a que continúes, a que persigas tu visión. Una vez me dijo un pastor, muy respetado por mí, cuando yo le planteé pues, que había sentido el llamado de Dios, me dijo, Andrés, sigue la visión. Sigue la visión que Dios te ha dado. Si es visión de Dios, si es llamado de Dios, síguela. Ahora bien, también vamos a hablar de confirmaciones externas. Pues estas eran internas, esa paz, ese sosiego, esa forma de orar. Pero también hay otras que son externas. Dios podría haberle hablado a Saulo directamente, ¿no? Le diría, Saulo, ven, te voy a explicar, mira, ahora déjate de todo. ¿No? ¿Qué hace el Señor? Coge a Ananías, dice, Ananías, ve y ahora por este. ¿Y por qué? Señor, tú eres un Dios vivo, tú me podías hablar a mí, dame las instrucciones. ¿Por qué tengo que aguantar yo que me venga otra persona con autoridad a hablarme? Si la visión me la vas a dar a mí, pues hay algo que es muy importante, que es que Dios te ha puesto en un entorno de personas maduras, también con visión, que te van a ayudar. Tienes que respetarlas. Tienes que respetarlas. Estos son confirmaciones externas. A menudo elige a líderes, a mentores, a personas maduras en la fe, que notan que tienes dones, que tienes talentos y te animan a ponerlos en acción. Tú tienes que estar atento a los dones, personas que merecen tu confianza, lógicamente. Que las conoces bien. No te fíes del primero que llega, o de la primera que llega. Fíjate de personas de las cuales tú conoces su vida. Sabes en qué están. Sabes cómo viven. A veces nos fiamos más de personas que hablan muy bien que de personas que conocemos su vida. Me ha puesto personas maduras, personas pastores, autoridades, que te van a mostrar los talentos que ven en ti, los dones que ven en ti. ¿Para qué? Para que los desarrolles. Y te van a ayudar a desarrollarlos. Esa es una evidencia externa. Otra, la Biblia. La Biblia se vuelve personal, chica. Hoy he leído un versículo, me ha hablado el Señor. Es para mí. Lo puedo compartir. Pero es que la Biblia, cada vez que lees la Biblia, es como si se levantaran las palabras y te hablaran. Por eso es importante es leer la Biblia. Si tú tienes un llamado, tienes que leer la Biblia de continuo. Lo digo de continuo, quiero decir, en oración todos los días. Porque Dios va a usar su palabra para hablarte. Entonces, otra evidencia externa es que tú cuando lees la palabra de Dios, te está hablando a ti personalmente. Esto es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque ahí en la palabra es donde tú encuentras dirección, encuentras confirmación, donde conoces a Jesús. Tú lees un salmo y dices, ¿este salmo qué me dice de Jesús? Y lees Apocalipsis y me dices, ¿y qué me dice este capítulo de Apocalipsis de Jesús? Y cuando lees Génesis dices, ¿y qué me está diciendo este capítulo de Génesis de Jesús? Porque toda la Biblia habla de lo mismo, de Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis habla de Jesús. Y entonces si tú buscas si es Jesús el que te ha llamado, si es Él el que te está guiando, necesitas escuchar su palabra. Y necesitas vivirla como tuya. Él te va a dar la dirección, te va a dar la confirmación, te va a dar la orientación y te va a animar a seguir adelante. O sea, te vas a encontrar con pastores, te vas a encontrar con hermanos, pero te vas a encontrar con la palabra. Y además, para saber si lo que te están diciendo tiene confirmación, tienes que buscar la confirmación de la palabra.
En tercer lugar, te ves transformado cuando estás alineado con Dios. Dice que a Pablo lo llevó a la calle derecha, a la calle recta. Una de las cosas que ocurre cuando estás siguiendo el llamado es que tu vida está cambiando. Sin darte cuenta, tú ves que tu vida cambia, que los deseos que tenías antes no son los que tienes ahora, que ahora tienes otros deseos diferentes. Antes deseabas unas cosas, ahora deseas otras. ¿Y cómo puede ser eso? Pues es muy sencillo, hermanos, porque estás siguiendo el llamado de Dios. Luego, en cuarto lugar, se abren puertas en situaciones que no buscabas. Dios te sorprende. ¿Y qué ocurre con eso? Que el Señor te está animando a confiar en Él y a seguir avanzando. Cuando nosotros pretendíamos, buscábamos un local para poder seguir dándole gloria y honra a Él, porque sabemos que Dios nos ha llamado a darle gloria y honra a Él, teníamos que buscar detalles en lo que estábamos viviendo. Íbamos avanzando, íbamos viendo locales, íbamos entrando en conversaciones, y lo primero que hacíamos era orar y ponerlo en manos del Señor y pedirle una confirmación. Y efectivamente, ¿la teníamos o no la teníamos? Claro que la teníamos, y el Señor nos iba confirmando por medio de palabras, por medio de conversaciones, por medio de detalles, nos iba confirmando que estábamos en el buen camino, que era este el sitio donde Él nos quería. Entonces tú echas la vista atrás y dices, Señor, pero ¿cómo nos has guiado? Y claro, ¿qué ocurre cuando tú ves que el Señor te está confirmando algo así? Porque eso te invita a confiar en Él, a seguir avanzando. Dice, mira que empiezan las montañas rusas, ¿será? No será, ¿será? ¿Dónde me estoy metiendo? Dios mío. Y el Señor dice, que sí, hombre, que sí. Como si te cogía el cuello y dice, venga, te voy a mostrar algo. ¿A ti te ha pasado alguna vez? Que estás siguiendo mi llamado. Estás siguiendo a tu maestro. Tú eres mi discípulo. Yo te llamé por tu nombre. No desistas, no flaquees, no tengas miedo, no te preocupes. Entonces el Señor te abre puertas en situaciones difíciles y eso te sirve para seguir avanzando, para seguir confiando. Son evidencias externas. Igual el Señor las trae por una conversación, por un detalle, qué sé lo que es, ¿verdad? Entonces, estoy donde Dios quiere que esté. Estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Y me siento muy bendecido por Él. Y el fruto es otra evidencia externa. Te das cuenta de que hay personas que se están beneficiando de lo que tú estás haciendo. Estás percibiendo que hay personas a las que bendices con lo que estás haciendo. Esa sería otra evidencia externa. El Señor, qué bueno que este hermano, que esta hermana, que esta persona, que este vecino, que este compañero se pueda beneficiar de que yo sea un discípulo tuyo. Maravilla. Eso te llena de gozo. Eso te llena, no de orgullo, no, que no es orgullo, es gozo. Es gozo. De que otros se puedan servir de ti. Ahora, aposento, familia, deseamos que Dios siga sumando obreros, Dios siga sumando a personas que continúen la obra, que la fortalezcan. Y tenemos un corazón amplio, Dios ha ensanchado nuestro corazón para que esas personas no estén estrechas entre nosotros. No tenemos que esperar que otras personas sustituyan o hagan lo que nosotros tenemos que hacer, sino que sumen su labor a la labor que ya estamos haciendo. Y eso es hermoso, eso es bonito, eso es iglesia. Por eso todos son bienvenidos. A mí, yo me gozo cuando veo a personas que desde hace 10 años, incluso algunos muchísimo más, estamos avanzando y avanzando y avanzando. Pero me gozo también mucho cuando las personas van llegando, personas nuevas se van añadiendo, y las que se tienen que añadir. Nosotros, como pueblo de Dios, simplemente estaremos siguiendo nuestro llamado.
es darle gloria y honra al Señor. Todo se hará en tu vida y en la iglesia a su manera. A su manera. Gracias a Dios por tu vida. De verdad, gracias a Dios por tu vida. Por la vida de las personas que puedan en algún momento escuchar esta predicación. Yo sé que Dios te ha llamado. Yo sé que Dios tiene un propósito para tu vida. Yo sé que Dios quiere usarte. Y me gustaría que revisaras una y otra vez estas evidencias externas e internas